Bienvenidos estudiantes del primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy en el cuadernillo del estudiante o aponde A de geología hablaremos sobre el siguiente tema: Boepna, fósiles y fosilización. Actividades previas. Tembiapoñe penuna. Observa las siguientes imágenes y responde. Ellesareco ambuetanga cuerarejeja en bojobay por andú. En base a la imagen, ¿qué sabes de la existencia de los dinosaurios? ¿Qué concepto darías a los fósiles? ¿Has escuchado sobre el hallazgo de algún fósil en Paraguay? ¿Cómo crees que se forman? ¿Qué importancia crees que tiene el estudio de los fósiles? Umi mumba oye tanga cuerape oikobe wetiri. Después de responder a las preguntas, pasamos a la información básica o marandure y cuavaena. Fósiles y fosilización. La paleontología es la ciencia dependiente de la geología que se dedica al estudio de los fósiles. Los paleontólogos estudian los fósiles para desarrollar el conocimiento de las antiguas formas de vida y su medio ambiente. Los fósiles son restos, huellas u otros indicios de organismos que vivieron en nuestras épocas geológicas. Por ejemplo, son fósiles tanto los huesos de los dinosaurios como las huellas de sus pisadas sobre la arena húmeda. Sin embargo, los fósiles no solo hacen referencia a organismos que vivieron en otras épocas geológicas, sino que también existen fósiles de especies que aún habitan en la actualidad. También son las unidades rocosas de origen sedimentario y algunas volcánicas presentan gran cantidad de moldes e impresiones o bien restos auténticos de organismos que vivieron y murieron durante su formación y cuyos restos fueron incorporados al sedimento que dio origen a la roca. Son restos de seres vivos materializados pertenecientes a épocas geológicas pasadas. La conservación de organismos depende de la naturaleza de las partes duras de estos. Por ejemplo, en vertebrados los huesos y los dientes tienen sales minerales como el fosfato cálcico, que es resistente a la descomposición y por lo tanto se fosilita con facilidad. En cambio, en invertebrados las estructuras resistentes a la descomposición son las conchas y los exoesqueletos de quitina. En el caso de las plantas, la celulosa y la lignina son las que ayudan a la fosilización. La fosilización es el proceso donde se producen transformaciones más o menos profundas que pueden afectar a su composición y estructura. Consiste en la sustitución de la materia orgánica por compuestos minerales. Los materiales que suelen sustituir son carbonato, cálcico y sílice, conservándose los caracteres anatómicos y morfológicos propios del organismo. Los procesos de fosilización, según Spott de 1975, es el conjunto de cambios químicos y físicos que dan como resultado la preservación de restos que pertenecieron a algún tipo de organismo viviente. Inmediatamente después de la muerte de un organismo se inicia la descomposición de sus partes blandas por seres vivos carroñeros como buitres, zorros, hienas, insectos, y principalmente por la influencia de bacterias, hongos y de la oxidación. Esto ocasiona la destrucción de dichas partes y genera gases y líquidos durante el proceso. Aunque esto ocurre aún cuando el organismo se encuentra sepultado, si éste es cubierto por sedimentos rápidamente, tiene mayor probabilidad de fosilizarse. A medida que los restos del organismo se van enterrando, sus huecos se van rellenando por el sedimento. En este momento empiezan a producirse una serie de transformaciones químicas que poco a poco van sustituyendo los compuestos orgánicos de estos restos por minerales. Esta transformación depende de la composición química del hueso o concha y de la del sedimento que lo contiene. Si esta combinación es favorable, la sustitución se realizará molécula a molécula durante un largo, muy largo periodo de tiempo, hasta que el organismo esté completamente mineralizado, es decir, convertido en roca. La diagénesis se refiere a los procesos físicos y químicos que afectan al sedimento después del depósito. Finalmente, la roca o el sedimento se erosiona y desentierra al fósil exponiéndolo. En la imagen observamos el proceso de fosilización que ocurre cuando se forman los estratos de rocas sedimentarias. En el primero, se observa la muerte y acumulación del cadáver, luego la descomposición de las partes blandas, el enterramiento y diagénesis, la erosión y el desenterramiento, y finalmente la roca caliza con el fósil queda expuesto. Para que se produzca un fósil debe pasar por diferentes etapas. 1. Descomposición del resto orgánico. En este proceso, primeramente las partes blandas se pudren por la presencia de microorganismos en condiciones oxidantes y reductoras.
los agentes erosivos como el viento y el agua, las bacterias o los carroñeros destruyen el cuerpo descomponiendo sus partes blandas y diseminando otras en el entorno en que vivía. Tercero, el enterramiento. El cuerpo es sepultado en zonas continentales o en los lechos marinos donde es cubierto por sedimentos, que puede ser barro, arena o ceniza volcánica. Cuarto, la permineralización. Ocurre después del enterramiento cuando los espacios vacíos en los organismos, espacios que en vida estaban llenos de líquido o gas, se llenan con agua subterránea y los minerales que están conteniendo estos cursos de agua precipitan llenando dichos espacios. En muchos casos los restos originales de un organismo han sido completamente disueltos y destruidos, pero se reemplazaron a través de unos minerales internos. Otras veces no poseemos restos reales del organismo, sino las huellas de su actividad biológica, tales como pistas de reptación, perforaciones, huellas de pisadas de vertebrados, etc. Los restos ya fosilizados del animal son levantados y expuestos en las capas superficiales, en donde los agentes erosivos se encargan de dejarlo a la vista para que paleontólogos se preocupen de su extracción. En la imagen vemos cómo un ser vivo puede pasar por diversos procesos de fosilización. Tipos de fósiles según su tamaño. Desde el punto de vista práctico distinguimos a los microfósiles, que son aquellos que se visualizan solo con la ayuda del microscopio óptico. Los nanofósiles son los que se visualizan al microscopio electrónico. Los macrofósiles o megafósiles son los que se observan a simple vista. Otro criterio de clasificación de fósiles es según el origen. El primero, ámbar. Restos de insectos completos en ocasiones quedaron atrapados en la resina de árboles y plantas. La resina endurecida es lo que se denomina ámbar. Los coprolitos, restos de defecaciones fosilizadas. Pistas fósiles. No son fósiles, más bien son pruebas que dejaron los organismos vivos de su existencia. Rastros de sus actividades como por ejemplo huellas, excavaciones o madrigueras. Organismos intactos. Se han encontrado animales enteros en determinados ambientes, como por ejemplo los mamuts congelados en hielo encontrado en Siberia. El proceso se llama momificación. Moldes. Se sustituyen las partes duras como las conchas de los organismos por sustancias minerales. Réplicas. Sustitución completa de componentes químicos molécula a molécula de una sustancia originaria por sustancia mineral. El proceso se llama metasomotosis. Estructuras originales que se han conservado como tales en los huecos o zonas donde fueron ocupados por materia orgánica, dando consistencia al conjunto. El proceso recibe el nombre de impregnación. Carbón fósil, en el caso de grandes extensiones que sufrieron un proceso de carbonización. Fósil guía, son aquellos que sirven para caracterizar una época geológica, puesto que únicamente se encuentran en los estratos formados durante dicha época. En la imagen observamos los tipos de fosilización. El reemplazo, cuando los componentes de su estructura original se van intercambiando molécula por minerales. Este proceso puede completarse al 100% o conservar parte de la composición química original. El molde, que son vestigios de la presencia o actividad de un organismo. Huevos, coprolitos, pisadas, moldes y excavaciones. Preservación. La capacidad que tienen algunas sustancias de aislar y proteger los tejidos orgánicos. Ejemplo, el ámbar, el asfalto y el hielo. Luego de analizar la información, escribe el concepto de paleontología, fósiles y fosilización. A continuación aparecen expresiones referentes al proceso de fosilización. Anota en el paréntesis el número según corresponda. A través de un esquema, diferencia los tipos de fósiles según su tamaño. El siguiente ejercicio, en las siguientes expresiones de los tipos de fósiles, indica con V para las expresiones verdaderas y F para las falsas. Justifica las opciones falsas. El siguiente ejercicio, en forma reflexiva, anota los puntos más resaltantes acerca de la importancia del estudio de los fósiles. De esta manera concluimos la clase de geología sobre fósiles. Hasta la próxima.